Bien, pues vamos a iniciar esta sesión de prácticas de problemas dedicados a la resolución de la distribución de tensiones en diferentes tipos de secciones y sometidas a diferentes tipos de solicitaciones. Vamos a ver un conjunto de ejercicios o de problemas, desde los problemas como este de flexión pura, otros de flexión compuesta, algunos de tensiones tangenciales y con diferentes tipos de secciones, secciones en I, secciones en T, secciones rectangulares, etcétera. Vamos a comenzar por este primer ejercicio, que se corresponde con el ejercicio 1,118 de los apuntes, que pide determinar la distribución de tensiones normales en la siguiente sección sometida a un momento flector de 50 kilonewtons por metro. ¿Vale? Bien, es una sección sometida a un momento flector dirigida según uno de los ejes principales de la sección, como vamos a ver luego. Es un estado de flexión pura, ya que solo actúa una solicitación en la sección y, por lo tanto, para calcular su distribución de tensiones utilizaremos la ley de Navier. En primer lugar, lo que hacemos para calcular, para llegar a obtener la distribución de tensiones en la sección es utilizar un sistema de ejes. El sistema de ejes que nosotros vamos a utilizar para el cálculo de todas las tensiones es el que vimos en teoría. El eje X sale de la pieza, el eje Y es vertical y dirigido hacia arriba, y el eje Z se obtiene del producto vectorial de X por Y, y por lo tanto es un eje que está contenido en el plano de la sección y dirigido hacia la izquierda, como veis ahí representado, ¿vale? Después situáis la posición del centro de gravedad, ¿vale? El centro de gravedad, si tenéis una sección como esta, en la que tiene dos ejes de simetría, pues el centro de gravedad está situado donde se cortan esos dos ejes de simetría, ¿vale? Veremos en el resto de problemas, pues algunos ejercicios en los que hay que calcular ese centro de gravedad de entrada porque no se conoce su posición, ¿vale? Pues una vez que tenemos nuestro sistema de referencia y tenemos también nuestro centro de gravedad, nuestro sistema de referencia situado ahí en el centro de gravedad, convertimos el momento de su forma gráfica, que algunas veces nos viene así representada, como veis a la izquierda, lo convertimos a forma vectorial. Para ello tenemos o aplicamos la regla de la mano derecha. La regla de la mano derecha me dice ahí que ese momento m es un momento en z. Está dirigido según el eje z y en la dirección positiva. Por lo tanto, le ponemos como mz igual a más 50 kilonewtons por metro. ¿Vale? Con eso identificamos las componentes y el signo del momento flector para la aplicación de la ley de Navier. La distribución de tensiones en la sección se puede obtener utilizando la ley de Navier completa. Vamos a partir de esa ley de Navier completa, que tiene la siguiente expresión para el sistema de ejes utilizado. Es una expresión que está formada por tres términos, donde el primero de ellos indica la contribución del esfuerzo normal a las tensiones en la pieza. El segundo indica la contribución de un momento mz a esa ley de tensiones. Y el tercero, la contribución del momento MI a las tensiones normales de la pieza, ¿vale? En nuestro caso, como solo tenemos actuando el momento MZ, pues la expresión nos queda reducida a esa que tenéis ahí, ¿vale? Las tensiones son menos MZ por la distancia al centro de gravedad de la sección, la distancia I, y dividido por el momento de inercia I sub Z de la sección. Vamos a calcular, para poder tener esa expresión de la ley de Navier completamente definida, pues necesitamos calcular el momento de inercia en Z, ¿vale? El momento de inercia de una sección en I, como esta que tenemos aquí, respecto de un eje, que es el Z, pues se obtiene dividiendo la sección en piezas de geometría más sencilla. En este caso, rectángulos, triángulos, círculos, etcétera, de las cuales tenemos un momento de inercia conocido. Los momentos de inercia de estas figuras simples pues están tabulados y en muchas ocasiones pues nos les conocemos de su aplicación con bastante frecuencia, ¿vale? Y además, lo que vamos a aplicar también para poder, una vez que tengamos la pieza descompuesta en sus diferentes geometrías sencillas, en este caso tres rectángulos, A1, A2 y A3, necesitamos para calcular el momento de inercia respecto del eje Z también la aplicación del teorema de Steiner. Recordamos el teorema de Steiner. El teorema de Steiner me dice que el momento de inercia de una figura respecto de un eje que no pasa por su centro de gravedad, en este caso I sub z, es igual al momento de inercia respecto del eje que pasa por su centro de gravedad más el valor del área por la distancia entre los ejes al cuadrado, ¿vale? Recordamos este teorema de Steiner porque en algún caso
pues tendremos que aplicarle, ya que el centro de gravedad de las figuras elementales no va a coincidir con, no va a pasar por el eje Z, o el eje deseado en el que queremos calcular el momento de inercia, ¿vale? Bueno, pues una vez que tenemos esa distribución, recordado el teorema de Steiner, pues el momento de inercia de esta sección respecto de su eje Z, el eje horizontal que pasa por el centro de gravedad, la voy a obtener como suma del momento de inercia de la figura A1 más el momento de inercia de la figura A2 y del momento de inercia de la figura A3, todos ellos respecto del eje Z. Momento de inercia de la figura A1. Bueno, pues el momento de inercia de la figura A1 será el momento de inercia respecto de su centro de gravedad, que es la base por la altura al cubo partido por 12. Ese es el momento de inercia de un rectángulo, como recordamos. La base, que es 200 por la altura, que es 20 al cubo partido por 12, y como el centro de gravedad de esa figura A1 no pasa por el eje Z, tengo que aplicar Steiner y le sumo, por lo tanto, el valor del área, que es 200 por 20, por la distancia entre el eje que pasa por la figura A1 hasta el eje Z, que es 140 elevado al cuadrado, esa distancia. Le sumo el momento de inercia de la figura naranja, la sección A2. En este caso, no hace falta aplicar Steiner porque el centro de gravedad de la figura A2 sí que pasa por el eje Z. Por lo tanto, el momento de inercia será simplemente la base, que es 20, por la altura, que es 260 al cubo, partido por 12. Y le sumo finalmente el momento de inercia de la figura A3, que tampoco su centro de gravedad pasa por el eje Z, por lo tanto tendré que aplicar Steiner. Momento de inercia será la base, de nuevo 200 por 20, que es la altura de ese rectángulo, al cubo partido por 12, más el área, 200 por 20, por la distancia entre el centro de gravedad de la figura verde y el eje Z, que es 140 elevado al cuadrado. Pues bien, operando con cuidado, porque estas expresiones es fácil poder cometer algún error numérico, pues obtenemos el valor del momento de inercia que tenemos ahí, ¿vale? En consecuencia, ya una vez que tenemos el momento de inercia calculado, ya tengo todos los términos conocidos en la ley de Navier. Conozco el valor del momento, que es la fuerza inicial dada en el enunciado, conozco el momento de inercia y entonces ya estoy en condiciones de representar esa distribución de tensiones, ¿vale? Sustituyo el valor del momento, 50 por 10 a la 6, para pasar de kilonewtons metro a newtons por milímetro, divido entre el momento de inercia calculado y de esa manera, trabajando en newtons y en milímetros, las distancias al centro de gravedad del punto que yo quiera calcular luego la tensión, también las voy a poner en milímetros. De esa manera voy a obtener las tensiones en newtons partido milímetro cuadrado, que son megapascales, como sabemos, ¿vale? O haciendo ese cociente me queda esa distribución de tensiones normales, ¿vale? La tensión en X es igual a menos 0.2683 por la distancia Y expresada en milímetros, ¿vale? De esa manera, introduciendo la distancia Y en milímetros, pues tengo la tensión en megapascales, ¿vale? Vamos a representar esa distribución de tensiones de la manera habitual que vamos a hacerlo en una solicitación simple como el momento en Z, la que tenemos aquí, ¿vale? Bueno, en primer lugar voy a hacer una proyección de la sección. Voy a hacer una proyección de la sección de tal manera que la sección la vea pues de perfil, por decirlo de alguna manera, en esta solicitación de flexión pura. Empiezo a dibujar, pues la distribución de tensiones es la ecuación de una recta, es una distribución lineal, pues empiezo por dibujar la tensión en el centro de gravedad. El centro de gravedad está a una distancia cero, pues la tensión es cero. Dibujo ese punto. Después dibujo la tensión en los puntos más alejados de ese centro de gravedad. En la fibra superior, pues la coordenada Y es más 150, por lo tanto la tensión es menos 40,2 megapascales, ¿vale? La dibujo ahí de compresión. Y en la fibra inferior, la coordenada Y es menos 150, igual a menos 150, por lo tanto la tensión me queda de más 40,2 megapascales, ¿vale? Una vez que tenga esas dos tensiones extremas y la tensión del centro, eso se une mediante una línea recta, ¿vale? Esa es la ecuación de esta línea, de esta recta que me marca la distribución de tensiones.
En muchas ocasiones, bueno, pues así tendríamos ya representada esa distribución de tensiones. En muchas ocasiones resulta un poquito más práctico pasar la zona traccionada también a la cara libre de la pieza y hacer esta representación que veis ahí, ¿vale? En vez de esta sigue siendo una distribución lineal, pero bueno, pues gráficamente es un poco más entendible, ¿eh? ¿Vale? Bueno, de esta manera vemos que los puntos o la zona inferior está traccionada, la zona superior está comprimida y se corresponde, eso lo tendréis que comprobar siempre, se corresponde con el sentido lógico de tensiones que me da ese momento flector ahí actuando. ¿Vale? Y nada, este ejercicio está terminado. En este segundo ejercicio vamos a determinar la distribución de tensiones normales en una pieza de sección rectangular de base 100 milímetros y de altura 140 milímetros, que está sometida a un momento flector M de 5 kilonewtons metro, cuya dirección forma un ángulo de 30 grados con el eje Z, como vemos en la figura. Se trata, en consecuencia, de un problema de una flexión compuesta, dado que la dirección del momento no coincide con ninguno de los ejes principales de la sección, bien sea el eje Y o el eje Z. Bueno, para obtener la distribución de tensiones en esta sección, utilizaremos de nuevo la ley de Navier. Aquí tenemos el momento representado en su forma tridimensional y mediante la aplicación de la regla de la mano derecha, pues aparece el momento expresado en su forma vectorial. Bien, el primer paso para poder obtener los esfuerzos internos en la sección es descomponer el momento flector M en sus dos componentes, dirigidas según los ejes coordenados de la sección. Teniendo en cuenta que el ángulo alfa es de 30 grados, la componente MI del momento se obtendrá como el valor de M por el seno del ángulo alfa, lo cual proporciona un valor de 2,5 kilonewtons metro dirigido según la dirección positiva del eje Y. La componente mz la obtenemos como el valor del momento multiplicado por el coseno del ángulo alfa, que me proporciona un valor de 4,33 kilonewtons por metro. También positivo porque está dirigido según la dirección del eje Z. La distribución de tensiones en esta sección, una vez obtenidas esas componentes, puede obtenerse también de nuevo utilizando la ley de Navier, que como sabemos tiene esta expresión general para el sistema de ejes utilizado. Tiene tres componentes. La primera de ellas indica la contribución del esfuerzo normal a las tensiones normales, la segunda la contribución del momento mz y la tercera parte de esa ecuación es la contribución del momento mi también a las tensiones normales que aparecen en la pieza. En nuestro caso, como solo tenemos actuando un momento mi y mz, nuestra expresión de la ley de Navier nos queda reducida a la forma que vemos aquí presentada. Están actuando los dos momentos, cada uno va con su signo para conseguir que las tensiones positivas de tracción, las tensiones positivas equivalgan a las tensiones de tracción. Las coordenadas Y y Z son las distancias al centro de gravedad de la sección, según nuestro sistema de eje referenciado. El momento de inercia I sub I e I sub Z son los momentos de inercia de la sección respecto a los ejes Y y Z respectivamente. Y el momento MI y MZ son las componentes del momento flector aplicado que hemos obtenido previamente. El siguiente paso para poder aplicar esa ley de Navier consiste en calcular los momentos de inercia de la sección. En este caso se obtienen de forma inmediata, no es necesario aplicar el teorema de Steiner o descomponer la pieza en figuras más sencillas, puesto que únicamente tenemos una sección rectangular. El momento de inercia es respecto del eje Z, la base 100 por la altura 140 al cubo partido por 12 y el momento de inercia respecto del eje vertical Y es su base 140 por la altura 100 al cubo partido por 12. Una vez que tenemos esos momentos de inercia, pues sustituimos ya el valor del momento de inercia en I en Z y los momentos, MI y MZ que hemos obtenido anteriormente y me queda una expresión como la que vemos aquí. Tenemos cuidado con el tema de las unidades, los kilonewtons metro les pasamos a newtons por milímetro, el momento de inercia viene dado en milímetros y de esa forma, introduciendo las coordenadas del punto y Z en milímetros, obtendremos el valor de la tensión en newtons partido milímetro cuadrado o lo que es lo mismo megapascales. Operando esos binomios que tenemos en esa expresión, me queda la distribución de tensiones que vemos aquí reflejada.
sigma x igual a menos 0,189 por y más 0,214 por z. Esta expresión nos proporciona la tensión en cualquier punto de la sección simplemente con introducir sus coordenadas en milímetros. Vamos a representar esa distribución de tensiones en la sección. En primer lugar, vamos a representar la línea neutra. La línea neutra sabemos que es el lugar geométrico de los puntos de tensión nula. La ecuación correspondiente a la línea neutra se obtiene partiendo de la distribución de tensiones de esa ecuación e igualando el valor de la tensión a cero. Despejando, obtengo la ecuación de una recta que en este caso es I igual a 1,132 por z, es decir, es una recta situada en el plano IZ de la sección. La representación de esta recta es muy, muy sencilla, puesto que únicamente necesitamos pues, dibujar dos puntos de la misma, ¿vale? El primer punto pues, es el centro de gravedad en este caso para Z0 y 0, y el segundo pues damos un valor a la coordenada Z y obtenemos la coordenada Y. Bueno, aquí tenemos la línea neutra de esta sección, ¿vale? Ya representada. La proyección, o para ver esa distribución de tensiones en toda la sección, lo que hacemos es partir de la ecuación de la distribución de tensiones y de la ecuación de la línea neutra. Como siempre, trazamos esa línea neutra, nos fijamos en los puntos más alejados de la sección y en esos puntos trazamos una paralela a la línea neutra, ¿vale? Lo que se trata es de ver la sección desde el punto de vista en el que dibujamos el ojo de la sección, ¿vale? Esas dos líneas paralelas en rojo que hemos dibujado ahí me permiten ver la sección rectangular de perfil con ese punto de vista, ¿vale? Desde esa perspectiva, la línea neutra se va a convertir en un punto, como hemos dibujado ahí. Y ahora ya solo tengo que dibujar las tensiones correspondientes a los puntos más alejados de la línea neutra, que serán el punto A, que acabamos de dibujar ahí en la parte superior derecha, que tiene unas coordenadas de I más 70, Z menos 50, lo cual proporciona un valor de tensión de menos 23,97, compresión, como hemos puesto ahí, ¿vale? Y el punto B, que tiene unas coordenadas de menos 70 para la cota I y de 50 para la cota Z, lo cual me proporciona en la distribución de tensiones un valor de más 23,97 megapascales, ¿vale? Ese es un valor positivo de tracción que ahí tenemos representado. Finalmente ponemos o unimos cada una de esas tensiones con el punto de la línea neutra y obtenemos esa distribución vista desde ese punto, lo cual queda pues, reducida a una forma muy sencilla de representar, ¿vale? Aquí tenéis la distribución de tensiones, esa misma distribución de tensiones, pero en tres dimensiones, con lo cual, bueno, pues vemos que es más complejo de poder dibujar y que la vista proyectada pues es suficientemente válida para ver intuir esa distribución tridimensional, ¿vale? Finalmente, recordamos que lo que hemos hecho en este ejercicio de flexión compuesta es aplicar el principio de superposición a la ley de Navier, sumando las tensiones que ha originado el momento mz, tracciones abajo, compresiones arriba, con las tensiones que origina la componente mi, tracciones en la cara más cercana, compresiones en la cara más lejana. La suma de esas dos distribuciones tensionales provoca esa distribución tensional que se corresponde con el momento m, que no tiene la dirección de ninguno de los ejes principales de la sección. Y hasta aquí este segundo ejercicio. Muy bien, buenas de nuevo. Vamos a resolver este ejercicio. Es el ejercicio 1.26 del libro de los apuntes y el objetivo de este ejercicio es determinar la distribución de tensiones normales en la sección A, sabiendo que el valor de la carga es de 600 newtons. Como veis ahí, se trata de una pieza en voladizo que está empotrada en el extremo derecho y en el extremo izquierdo tiene una carga inclinada que forma 30 grados respecto del eje vertical Y, ¿vale? La sección en la que hay que obtener la distribución de tensiones es en la sección A, que está situada a 2 metros de donde está la carga aplicada. También tenemos ahí el valor de las dimensiones de la sección en I que tenemos en nuestra pieza, ¿vale? Bueno,
Sección sometida a una flexión desviada respecto de los ejes principales, es decir, el momento flector que va a actuar en la sección A, pues no es ni un momento en Y ni un momento en Z, ¿vale? Es un estado de flexión desviada y tendrá una componente en cada uno de ellos. No vamos a considerar el cálculo de los esfuerzos de tensiones tangenciales, porque en la sección A, cuando llevemos esa carga hasta esa sección A, llevaremos la carga y el momento resultante. Solo nos vamos a quedar con el momento resultante y las tensiones tangenciales no las vamos a calcular en este problema, ¿vale? Solo como nos pide el enunciado, vamos a obtener la distribución de tensiones normales. Vamos a utilizar, por lo tanto, para ello, de nuevo, la ley de Navier que hemos visto antes, ¿vale? El primer paso consiste, para obtener los esfuerzos en la sección A, consiste en conocer los esfuerzos, los momentos flectores que están actuando en esa sección A. Para ello, vamos a descomponer la carga P en sus dos componentes, el valor de P sub I, que será la carga P por el coseno de 30 grados, que lleva la dirección contraria al eje Y, como podemos ver en la figura, y luego la componente horizontal es P sub Z, que la obtenemos como P por el seno de 30, ¿vale? Que tiene un valor de 300 newtons. Pues bien, si llevamos esas cargas hasta el punto A, el efecto de esas cargas en la sección en A, el valor de P, sub Z, perdón, el valor de P sub I multiplicado por la distancia de 2 metros me va a provocar un momento mz, como podemos ver ahí, ¿vale? El valor de mz será, por lo tanto, P sub I por 2 metros, ¿vale? Le ponemos el signo negativo, ahora vamos a ver, porque al pasarle a forma vectorial, lo podéis hacer ya mentalmente con la regla de la mano derecha, ese vector va a estar dirigido en el sentido contrario al eje Z. Luego en la siguiente diapositiva lo vamos a reflejar, ¿vale? Y la carga P sub Z, esta carga P sub Z, que también está a una distancia de 2 metros de la sección en A, me va a provocar un momento, en ese sentido, que va a ser un momento MI, ¿vale? Entonces el valor de MI será la carga P sub Z por la distancia de 2 metros. En este caso, ese momento, utilizando la regla de la mano derecha, es un momento que va a estar dirigido en la dirección del eje Y, ¿vale? Bueno, pues ya tenemos el valor de los dos momentos. ¿Cómo lo hemos obtenido? Pues descomponiendo la carga P en sus dos componentes y analizando el efecto de esa carga P sobre la sección que quiero analizar. Esos dos momentos que tengo ahí, de nuevo aplicando la regla de la mano derecha, como hemos comentado antes, podemos pasarles a forma vectorial, ¿vale? El momento mz es contrario al eje z normal, por eso le ponemos como menos 10,39 por 10 a la 5, ¿vale? Mientras que el momento mi es un momento dirigido según el eje vertical y por lo tanto es positivo y de valor 6 por 10 a la 5 newtons por milímetro, ¿vale? Con esto, una vez que están identificadas las componentes y su signo, vamos a proceder a la aplicación de la ley de Navier para poder obtener la distribución de tensiones en esta sección sometida a estos dos momentos, a estos dos momentos flectores, ¿vale? Bueno, la ley de Navier, de nuevo, partimos de la ley de Navier completa, que tiene, según los ejes con los que normalmente trabajamos, que es el eje X que sale de la barra, el eje Y vertical hacia arriba y el eje Z obtenido como el producto vectorial de X por Y y por lo tanto Z está dirigido hacia la izquierda en el plano de la sección, pues con esos ejes la ley de Navier tiene la expresión que veis ahí. Está formada por tres términos. El primero de ellos es el esfuerzo normal partido por el área, que representa la contribución del esfuerzo normal a las tensiones en la dirección X. El segundo término representa la contribución del momento mz a la distribución de tensiones y el tercer término la contribución del momento mi a las tensiones en la sección, a las tensiones normales en la sección, ¿vale? Las coordenadas Y y Z son las distancias al centro de gravedad de la sección. I sub I e I sub Z son los momentos de inercia de la sección con respecto a los ejes Y y Z. MI y MZ son las componentes del momento flector aplicado, que son es lo que hemos calculado en la diapositiva anterior.
Por su parte, en este caso no hay esfuerzo normal, pero N y A son el esfuerzo normal y el área de la sección respectivamente, ¿vale? En nuestro caso, como hemos comentado, solo tenemos actuando un momento MI y MZ, por lo tanto, esa expresión general de la ley de Navier queda reducida a esta que tenemos aquí, ¿vale? Eliminando simplemente el esfuerzo normal partido por el área. Bien, pues vamos a calcular, para poder tener esa expresión de la ley de Navier completamente definida, vamos a calcular los momentos de inercia respecto de los ejes Y y Z, ¿vale? Para ello, puesto que tengo una sección en Y o una sección no conocida a priori, pues lo que vamos a hacer es dividir esa sección en geometrías más sencillas, que sean rectángulos, triángulos, círculos, en los cuales ya conozco o tengo un momento de inercia de valor conocido, ¿vale? Que, como hemos comentado en otras ocasiones, suele venir tabulado en múltiples libros, direcciones de internet, etcétera, ¿eh? Unas tablas del momento de inercia de las secciones simples, ¿vale? Y también aplicaremos el teorema de Steiner para poder determinar el momento de inercia de una sección que esté separada, cuyo eje o cuyo centro de gravedad esté separado del eje respecto del cual yo quiero calcular el momento de inercia, ¿vale? En este caso, la sección queda perfectamente definida dividiéndola en tres áreas, ¿vale? Un área superior, un área que representa el alma de la pieza y un área inferior. Recordamos aquí el teorema de Steiner, ¿vale? El teorema de Steiner me dice que el momento de inercia de una geometría, como este rectángulo que tengo aquí, respecto de un eje Z que esté separado de su centro, del eje correspondiente que pase por su centro de gravedad, ese momento de inercia respecto de Z es el momento de inercia de la figura respecto del eje que pasa por su centro de gravedad más el área de la pieza por la distancia entre esos ejes elevado al cuadrado, ¿vale? Lo normal es que nosotros en las tablas que tengamos, o en las geometrías conocidas, rectángulos, círculos, etcétera, conozcamos el momento de inercia respecto del eje que pasa por su centro de gravedad. Si queréis calcular el momento de inercia respecto de otro eje diferente, aplicamos el teorema de Steiner, ¿vale? Bien, pues vamos a ponernos a ello. El momento de inercia de la sección será en consecuencia la suma del momento de inercia del área A1, el ala superior, más el momento de inercia del ala, del alma, A2, y el momento de inercia más el momento de inercia del área A3, ¿vale? Todas ellas, como voy a calcular el momento de inercia respecto del eje Z, ¿vale? Pues tendré que aplicar en algunas de ellas el teorema de Steiner, ¿vale? Bien, el momento de inercia del área A1 respecto del eje Z va a ser igual al momento de inercia del área A1 respecto de su centro de gravedad, que es la base por la altura al cubo partido por 12, más el área A1 por la distancia entre el eje que pasa por el centro de gravedad 1 hasta el eje Z, ¿vale? Entonces será la base 200 por la altura 10 elevado al cubo partido por 12, más el área, que es 200 por 10, y la distancia entre el eje de la figura A1, el centro de gravedad de la figura A1, y el eje Z es 80 milímetros, que va elevado al cuadrado. El momento de inercia del área A2, su centro de gravedad pasa por el eje Z, por lo tanto no tendré que aplicar el teorema de Steiner. Y su momento de inercia será directamente la base, que es 10, por la altura, que es 150 al cubo, y partido por 12. Y el momento de inercia del área A3, de nuevo, su eje que pasa por el centro de gravedad está separado del eje Z y tendré que aplicar el teorema de Steiner. El momento de inercia de esa figura será la base, que es 200, por la altura al cubo, que es 10 al cubo, partido por 12, más el área 200 por 10 y multiplicado por la distancia entre ese eje de la figura 3 respecto del eje Z, que es 80 de nuevo, ¿vale? Bueno, con esos tres términos, sumando esos tres términos, tengo finalmente el momento de inercia de esa sección en I, ¿vale? Que es el valor que veis ahí en unidades de milímetros a la cuarta.
Vamos a calcular ahora el momento de inercia de la sección, pero respecto del eje vertical Y. Bueno, también en este caso utilizo o descompongo mi figura en tres. Aquí hay que poner un 2 en la, en la del alma. Eh, en este caso tengo de nuevo la sección con la que estoy trabajando, la puedo descomponer en tres figuras, ¿vale? La primera y el momento de inercia será la suma del área A1, del área central, que sería A2, y del área verde, que sería la A3, ¿vale? El momento de inercia 1 es el momento de inercia de la figura azul, que respecto del eje Y será su base 10 por su altura 200 al cubo partido por 12. No tengo que aplicar Steiner porque el centro de gravedad de esa figura 1 pasa por el eje Y. Le sumo el área, vamos, el momento de inercia del alma de la pieza, de la figura naranja, que será su base 150 por su altura, que es 10 al cubo partido por 12. Y le sumo también el momento de inercia de la figura verde, que es su base 10 por la altura 200 elevado al cubo partido por 12, ¿vale? Por lo tanto, pues operando me queda que el momento de inercia respecto del eje Y es igual a ese valor que tenéis ahí en milímetros a la cuarta. Bien, pues una vez que tengo ya calculados los momentos de inercia respecto de los dos ejes, puedo aplicar ya la ley de Navier para esta sección, ¿vale? Recordamos que esa ley de Navier me quedaba que es la contribución del momento mz por la distancia y partido por el momento de inercia y sub z más el momento de inercia en y por la distancia z partido por el momento de inercia y sub i. Pongo aquí a la derecha los valores que tengo para los momentos y para los momentos de inercia calculados, el momento en z con su signo, el momento en y con su signo y los momentos de inercia en z y en y que he calculado previamente, descomponiendo la figura en figuras más sencillas y aplicando cuando sea necesario el teorema de Steiner. Sustituyo esos valores en, en la ecuación, ¿vale? Lo tengo ahí, teniendo en cuenta las unidades coherentes tanto para el momento como para el momento de inercia. El momento le transformo a newtons por milímetro. En muchas ocasiones el momento me viene en kilonewtons metro, pues lo transformo a newtons por milímetro. El momento de inercia lo represento en milímetros y de esa manera esa ecuación me va a proporcionar el valor de la tensión en newtons y milímetros, es decir, en newtons partido milímetro cuadrado, que son megapascales, ¿vale? Bien, opero esos dos términos de ahí y me queda una expresión sencilla como la que veis ahí reflejada en la figura, ¿vale? La tensión en X es más 0,036 por I y más 0,04496 por Z, ¿vale? Esa expresión nos proporciona la tensión en cualquier punto de la sección. Vosotros simplemente tenéis que sustituir la coordenada y la coordenada z del punto deseado y tendréis el valor de la tensión con su signo. Si es positivo, será una tensión de tracción y si es negativo, será una tensión de compresión, ¿vale? Vamos a representar esa distribución de tensiones para esta pieza. Bien, para su representación vamos a obtener en primer lugar la línea neutra, ¿vale? ¿Qué era la línea neutra? Pues recordamos que la línea neutra es el lugar geométrico de todos los puntos de tensión nula, ¿vale? En consecuencia, parto de mi distribución de tensiones, como siempre, es esta de aquí, y la igualo a cero. Igualando a cero, obtengo la ecuación de una recta, en este caso, igual a menos 1,23 por z, ¿vale? Esa ecuación de la recta en ese plano IZ pues se representa de manera muy sencilla con dos puntos, ¿vale? El primero inmediato para Z0 y 0 y el segundo para Z100, por ejemplo, pues y menos 123, ¿vale? Bueno, pues representáis esa recta con esos dos puntos y esa es la línea neutra de la sección. Puntos, recordamos, línea en la cual los puntos tienen tensión nula, ¿vale?
Vamos ahora a ver esa distribución de tensiones proyectando la sección de la forma que hemos visto en otras ocasiones. En primer lugar, partimos de la distribución de tensiones y partimos de la representación de la línea neutra, ¿vale? Trazo unas líneas auxiliares paralelas a la línea neutra y que pasen por los puntos extremos de la sección. En este caso, el extremo inferior derecho y el extremo superior izquierdo. Ahí hago esas proyecciones y de esta forma represento esa proyección de mi sección sobre ese plano, desde ese punto de vista, ¿vale? La dirección, digamos, longitudinal, pero la sección girada, proyectada en esa vista, ¿vale? Bueno, vamos a situar ahí las tensiones en los puntos extremos y la tensión en la línea neutra y con eso seré capaz ya de dibujar la distribución de tensiones de esa pieza, ¿vale? La línea neutra, con esa proyección, se me convierte en un punto y los extremos o las tensiones en los puntos más alejados serán, por un lado, el punto A, que al representarle ahí tendrá de coordenadas, bueno, y el punto B, el otro, el punto A y el punto B. El punto A tiene de coordenadas I85 positivo, Z 100 también positivo, en la dirección positiva del eje Z. Sustituyendo esos valores en la distribución de tensiones, obtengo la tensión de ese punto, que es más 7,60 megapascales. ¿Qué quiere decir que sea más 7,60? Pues quiere decir que es una tensión de tracción, ¿vale? La tensión correspondiente al punto B, pues la obtengo sustituyendo las coordenadas de ese punto B, que serán I menos 85, Z menos 100. Sustituyendo esos valores en la ecuación de tensiones, pues me queda menos 760, ¿vale? Al ser menos 760 quiere decir que es una tensión de compresión y por lo tanto la dibujo ahí de esa manera. Pues ahora unís la tensión de tracción con la tensión cero y la tensión de compresión con la tensión cero. Todos los puntos que estén a la misma distancia de la línea neutra van a tener la misma tensión, ¿vale? Es una de las propiedades de esa distribución de tensiones. Bueno, esto no deja de ser la ecuación de un plano, ¿vale? Que es en una vista 3D esa distribución que tenéis ahí, ¿vale? Si queréis calcular la tensión en cualquier otro punto, por ejemplo, en este borde inferior izquierdo, pues sustituís las coordenadas de ese punto y os dará el valor de la tensión, que será también la proyección de esa línea hasta la distribución de tensiones. ¿De acuerdo? Bueno, pues con eso terminamos este ejercicio en el cual hemos visto primero cómo llevar cargas hasta una determinada sección en un voladizo y cómo resolver un problema de una flexión desviada con dos momentos MI y MZ y que requieren el cálculo de los momentos de inercia I sub I e I sub Z de la sección tal y como hemos visto. Muy bien, pues vamos a continuar con este ejercicio, el ejercicio 1.23 del libro de apuntes de la asignatura, que pide para el siguiente elemento simplemente apoyado y sometido a una carga trapezoidal, se pide primero calcular las reacciones en los apoyos, segundo, obtener los diagramas de esfuerzos internos, momentos flectores y esfuerzos cortantes, y tercero, obtener la distribución de tensiones en la sección más desfavorable. ¿Vale? La sección de esa pieza ABC, pues es la que tenéis aquí representada en milímetros, es una sección en T con una anchura del ala de 200 milímetros y una altura de la pieza de 150 milímetros, como veis ahí, ¿vale? Bien, lo que vamos a trabajar fundamentalmente en este ejercicio, pues es de nuevo un cálculo de diagramas de esfuerzos y recordar cómo se trabaja o cómo se calcula la distribución de tensiones en una pieza como la que tenemos ahí que presenta simetría solo del eje vertical, no del horizontal, ¿vale? Bien, en este ejercicio vamos a partir ya del momento máximo conocido, ¿vale? Para repasar cómo calcular los diagramas de esfuerzos
de una carga trapezoidal, pues podéis ver ejercicios del curso anterior o bien un video tutorial, este mismo, este ejercicio, que tendremos o colgaremos en la plataforma, ¿vale? En principio, como os digo, para este ejercicio donde nos interesa calcular la distribución de tensiones simplemente, pues vamos a partir ya del conocimiento tanto del diagrama de esfuerzos cortantes, que es este que acabamos de representar, como del diagrama de momentos flectores, que es este que aparece aquí, ¿vale? Bueno, la representación de ese diagrama, al ser una carga trapezoidal, pues la ecuación del cortante va a ser una ecuación de segundo grado y la de momentos una de tercero, ¿vale? Nosotros normalmente con lo que más trabajamos son con cargas uniformes, que dan lugar a un diagrama de cortantes lineal y un diagrama de momentos parabólico, ¿vale? Pues si aumentamos el grado de la carga de constante a lineal, pues aumenta también el grado del diagrama de cortantes y el de momentos, ¿vale? Pero eso como os he comentado lo veremos o lo podréis ver en el vídeo tutorial que aparecerá en la plataforma, ¿vale? En cualquier caso, aquí ya tenemos la posición, ¿vale? Seremos capaces de, al resolver esa pieza, de obtener la posición y el valor del momento máximo de la sección, ¿vale? El momento máximo de la sección se encuentra a 0,873 metros del punto C y tiene de valor 691 newtons por metro. Es un momento positivo, como veis ahí, y por lo tanto, si yo corto mi sección y pongo ese momento positivo, tiene esa dirección o esa forma que vemos ahí representada, ¿vale? Pues vamos a calcular la distribución de tensiones normales que origina esa flexión pura, que tenemos ahí en ese punto, ¿vale? Bien, lo primero que vamos a hacer, como siempre, es bueno, pues pasar de ese momento 3D que tenemos ahí representado a un vector, utilizando la regla de la mano derecha, de tal manera que el momento máximo que yo tengo ahí actuando es un momento en Z, es un momento MZ, que además es positivo porque tiene la dirección positiva del eje Z, cuando aplique la regla de la mano derecha, como he comentado, ¿vale? El valor de ese momento en Z será, por lo tanto, más 691 newtons por metro. Bien, pongo directamente la ley de Navier simplificada ya para nuestro caso particular, que es cuando tenga un momento en Z, y que es esa que veis ahí. La distribución de tensiones en la sección será el momento Z por la distancia I y partido por I sub Z. El momento en Z ya le conozco. Lo que necesito para tener definida esa distribución de tensiones, pues es el valor del el momento de inercia I sub Z, ¿vale? Bien, al no ser una sección simétrica respecto al eje Z, antes de llegar a poder calcular ese momento de inercia en Z, necesito conocer en primer lugar la posición del centro de gravedad de esa sección. Para obtener la posición del centro de gravedad de una sección, recordamos de una sección como esta, que no sea una sección sencilla, pues lo que podemos hacer, el método que podemos hacer es descomponer la sección en figuras más sencillas, que pueden ser rectángulos, triángulos, etc. Es decir, geometrías de las cuales yo conozco su centro de gravedad. En este caso, pues esa sección la puedo descomponer en un área A1 y un área A2. Fijo, para calcular la posición del centro de gravedad, repito, que es lo que vamos a hacer ahora. Fijo una línea de referencia, que en este caso podéis coger la que queráis. Yo he cogido como línea de referencia la base inferior, ¿vale? Según esa base inferior, el área A1 tiene su centro de gravedad situado a una distancia I1 de esa línea de referencia, que son 145 milímetros, ¿vale? Y el área A2 tiene la posición de su centro de gravedad a una distancia respecto de esa línea de referencia, la posición de su centro de gravedad a una distancia I2 de 70 milímetros, ¿vale? La posición del centro de gravedad de la figura completa estará situada ahí a una distancia I sub G de esa línea de referencia. I sub G es lo que yo quiero calcular, ¿vale? Pues bien, aplicando los teoremas de primer orden, la posición I sub G del centro de gravedad se obtiene como la suma de I1 por A1 más I2 por A2 más I3 por A3 más I4 por A4, etcétera,
en el numerador y en el denominador la suma de las áreas, A1 más A2 más A3 más A4, ¿vale? Bueno, esta operación es muy sencilla porque las áreas son rectángulos, ¿vale? Entonces aquí tenemos el valor de esa operación donde A1 es 200 por 10, por I1 que es 145, más A2 que es 10 por 140, por 70 que es I2 y dividido por A1 más A2, ¿vale? Que es 200 por 10 más 140 por 10. Bueno, pues eso me da, operando con cuidado siempre, una posición del centro de gravedad de 114,12 milímetros respecto de la línea de referencia que he fijado en la base inferior. Muy bien, pues aquí tenéis ya la sección con la posición del centro de gravedad ya posicionada correctamente a 114,12 milímetros respecto de la cara inferior. Por lo tanto, desde el centro de gravedad hasta la cara superior tengo 35,88 milímetros, ¿vale? Bueno, así tenéis ya esa figura completamente acotada con la posición de su centro de gravedad. Vamos a calcular ahora el momento de inercia. El momento de inercia respecto del eje horizontal, el rojo que tenemos aquí, que es el eje Z, que pasa por el centro de gravedad de la sección, lo puedo obtener de nuevo descomponiendo mi figura en figuras más sencillas, rectángulos, triángulos, etcétera, de los cuales ya conozco su momento de inercia y además, respecto de cualquier otra posición, aplico el teorema de Steiner igual que he visto en ejercicios anteriores, ¿vale? Bueno, pues en este caso, esa figura va a tener el momento de inercia, le pongo ahí en Z, le voy a obtener como el momento de inercia de la figura 1, que es esa figura del área 1, que es ese rectángulo azul, que está situado en su posición respecto al centro de gravedad de esa figura, respecto del eje del que yo voy a calcular el momento de inercia a una distancia de 30,88 milímetros. Por lo tanto, el momento de inercia de la figura 1 respecto del eje que pasa por O será la base 200 por la altura 10 al cubo partido por 12 más el área 200 por 10 por la distancia entre los ejes al cuadrado, ¿vale? Le sumo el momento de inercia de la figura 2 del rectángulo que constituye el alma de la pieza, cuya posición del centro de gravedad está ahora situado a una distancia de 44,12 milímetros respecto del punto O. Recordamos que quiero calcular el momento de inercia respecto de ese eje que pasa por el centro de gravedad de la sección O. De nuevo, será, aplicando el teorema de Steiner, el momento de inercia de la figura naranja, que es la base 10 por la altura 140 al cubo partido por 12, más el área 10 por 140 por la distancia entre los ejes elevada al cuadrado, que es 44,12 al cuadrado. Operando de nuevo con cuidado todas esas expresiones, que es muy fácil pues, equivocarse en alguna operación de estas, obtengo el valor del momento de inercia de la sección respecto del eje Z que pasa por el centro de gravedad de la sección. Una vez que tengo ya ese valor, puedo finalmente obtener la distribución de tensiones según la ley de Navier. ¿Cómo? Pues sustituyo el valor del momento, que será 6,91 por 10 a la menos 5 newtons por milímetro, ¿vale? Y lo divido entre el momento de inercia en milímetros a la cuarta. Introduciendo de esa manera las distancias en milímetros, obtendré las tensiones en megapascales. Operando ese cociente, me queda que esa distribución de tensiones es igual a menos 0,0996 por la distancia I. Vamos a representar esa distribución de tensiones. ¿Cómo lo hacemos? Pues normalmente lo que hacemos es una proyección de la sección transversal, ¿vale? Como veis aquí. Hago unas líneas auxiliares, trazo una línea para la posición del centro de gravedad, ahí coloco el momento, y una línea inferior, ¿vale? Es decir, la línea que pasa por el centro de gravedad, la línea superior y la línea inferior. Voy a calcular los valores de la tensión en esos puntos clave.
En el centro de gravedad, donde la coordenada I es 0, puesto que tengo el origen del sistema de coordenadas, el valor de la tensión, como vemos ahí en la ecuación, es igual a 0. En la línea, en la fibra superior, que está situada a una distancia de 35,88 milímetros, tengo una tensión de compresión de menos 3,57 milímetros, ¿vale? En megapascales, evidentemente, como he comentado antes, ¿vale? Es menos, por lo tanto, es de compresión. Y en la fibra inferior tengo para una distancia de menos 114,12 milímetros, fijaros que ahí en la coordenada I meto el signo, si es positiva o negativa, ¿vale? Esa coordenada I. Pues para la coordenada I, menos 114,12, tengo una tensión de más 11,37, ¿vale? El menos de la cota se contrarresta con el menos de la ecuación, ¿vale? Y por lo tanto me queda una tensión positiva de tracción, ¿vale? Uno ya el centro de gravedad, la tensión 0, con cada uno de los extremos y tengo la distribución de tensiones en toda la sección. Como vemos ahí, las tracciones son en la parte inferior y las compresiones en la parte superior, tal y como indica el signo de ese momento flector que yo tengo ahí actuando. Y de nuevo me fijo que a mayor distancia a la línea neutra, mayor tensión tendrá la pieza en flexión. Y con esto, pues terminamos este ejercicio de flexión simple aplicada a una sección en T que no tiene simetría respecto al eje horizontal y por lo tanto me obliga a calcular tanto el centro de gravedad como el momento de inercia.